Aquellos que trajeron Biblia, antes de ir a la mesa del Señor, a estos símbolos sagrados del pan y el vino, yo quiero que usted me acompañe en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, por favor, y verso 54. Amén. En este momento yo quiero que me preste toda su atención. No se distraiga, no se levante, apague el celular, no converse con el de al lado y trate de mantenerse allí en su butaca. Porque como siempre decimos, este es un momento muy especial, donde es Dios quien nos habla. Aquí usted va a ver un emisario, un ángel, un enviado, un burro si quiere, que puede hablar en este momento por gracia de Dios. Pero es Dios quien quiere hablar a su vida. Amén. Y usted tiene que decir como el joven Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6 y verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, dijo Jesús, y es palabra de Dios. Y damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Fue el propio Señor Jesús quien dijo: quien come mi carne, quien bebe mi sangre, tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay vida en la sangre. Hay vida y poder en la sangre de Jesús. Fue necesario que Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, muriese en la cruz para darnos su sangre y darnos vida eterna. Yo decía hoy por la mañana que en la Israel de antaño se sacrificaban decenas y cientos de miles de corderos una vez al año. Se derramaba la sangre de aquellos inocentes animales para pagar el precio por el pecado de toda la nación y de todo el pueblo. Pero ese sacrificio era insuficiente. Aquellos sacrificios eran de corto plazo. Todos los años había que volver a reeditar el sacrificio. Todos los años los israelitas debían subir a Jerusalén, al templo de Jehová, y llevar sacrificios por sí y por los pecados también de su familia. Porque aquella sangre lo único que hacía era momentáneamente pagar un precio, pero no alcanzaba para limpiar, no alcanzaba para redimir, no alcanzaba para dar vida a aquellas personas. Pero cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto, no un cordero terrenal, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él derramó su sangre en la cruz. Y dice la palabra del Señor que ahora la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros. La sangre de Cristo nos limpia. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo es una sangre sagrada. Diga conmigo: es sangre sagrada. Por las venas de Jesús no corría sangre común. Él tenía la sangre de su Padre. Aunque Él nació terrenalmente de una mujer, de una virgen, la sangre que corría por las venas de Jesús tenían el ADN de su Padre Celestial. Su sangre era sagrada. ¿Cuántos dicen amén? Y fue necesario que esa sangre sagrada se derramara en la cruz para limpiar y perdonar todos nuestros pecados. Ahora dice la Escritura
cuando aconteció la 10ª plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, estaba establecido que aquella noche, noche de lamento y de muerte, el ángel justamente de la muerte iba a pasar. Aquellos que no tenían la marca de la sangre en los dinteles de la puerta de su casa, irremediablemente iban a morir. Pero Dios dijo a Moisés y Dios dijo a su pueblo: esta noche sacrifiquen el cordero de la Pascua y con esa sangre pinten los marcos de la puerta. Cuando pase el ángel de la muerte y vea la sangre en la puerta, va a pasar de largo. Amén. Aquella noche el ángel de la muerte pasó y los primogénitos de Egipto murieron. Incluso hasta el primogénito del faraón murió en sus brazos y hubo gran lamentación, lloro y quebranto. Pero el pueblo de Dios fue redimido, fue librado de la muerte y fue encauzado hacia Canaán, hacia la promesa, hacia la tierra en donde fluye leche y miel. Eso es lo que la sangre de Cristo puede hacer por ti y por mí en este tiempo. Alguien que diga amén, por favor. Aleluya. Cuando nosotros colocamos la sangre de Cristo en la puerta de nuestro corazón, no solo alejamos al mal y a la muerte, sino que también colocamos el pasaporte, el boleto de nuestra ida hacia el cielo. ¿Cuántos dicen gracias a Dios? Aleluya. La Biblia nos habla que durante la pasión de Cristo hubo 7 veces en donde la sangre fue derramada. Pero yo quiero hablar de 3 acontecimientos, de 3 oportunidades centrales en donde esa sangre fue derramada y marcó, selló para siempre nuestra victoria. En primer lugar, el primer acontecimiento, el primer sitio donde la sangre de Jesús fue derramada fue en el huerto de Getsemaní. Después de que hubieron cenado y después que Jesús compartió el pan, la copa y el cordero con los discípulos conforme a la Pascua judía que se celebraba en aquellos días, Jesús, sabiendo que su hora más crítica, más difícil se acercaba, fue al huerto de Getsemaní y algunos pocos discípulos contados con los dedos de una mano le acompañaron. En el huerto de Getsemaní Jesús se apartó como un tiro de piedra y comenzó a orar. Y su agonía era tan intensa que se describe en la Biblia que su sudor iba acompañado de sangre. La Biblia dice, y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Es que Jesús estaba en una agonía intensa. Recordemos que en ese momento Jesús estaba padeciendo como hombre, sufriendo como hombre, cargando nuestra culpa como hombre, sintiendo lo que usted y yo sentimos a diario en este estuche de carne y hueso. La agonía era muy intensa porque él sabía que horas más tarde su cuerpo colgaría de un madero, colgaría de una cruz. Él sabía que iba a tener que entregar su vida de la manera más cruenta y más horrible que un ser humano puede conocer, la muerte, que era la crucifixión. A Jesús nada lo tomó por sorpresa. No es que Jesús dijo, bueno, lamentablemente si no queda otra voy a tener que morir. Él vino con ese propósito. Desde que dejó el cielo, desde que dejó su gloria, desde que dejó su trono al lado del Padre Celestial, él sabía que su misión en la tierra era venir a morir y a ocupar nuestro lugar en la cruz para salvarnos del infierno, para salvarnos del pecado, para salvarnos de la condenación eterna y de la muerte, y con su sangre comprar nuestra redención. Pero si bien Jesús lo sabía, eso no lo eximía de la angustia, del dolor, del temor de saber que horas más tarde él tendría que beber la copa amarga. Por eso en su oración Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. En aquella hora Jesús sintió temor.
En aquella hora Jesús sintió angustia. En aquella hora Jesús sintió la carga y el peso de la tristeza y de la soledad. Getsemaní representa eso. Getsemaní representa el lugar de nuestro dolor, el lugar de nuestras lágrimas, el dolor de nuestra tristeza, el dolor, el lugar donde tenemos que enfrentar nuestros miedos, nuestros fantasmas más terribles. Getsemaní representa la noche más oscura del alma. Getsemaní representa ese proceso que muchas veces Dios permite en nuestra vida y en el cual nadie nos puede acompañar, porque es un trato que Dios tiene con nosotros. Getsemaní es el lugar, ¿verdad?, donde tú puedes estar durante todo el año rodeado de gente, de amigos que te aman, de gente que te adula, de gente que te aplaude. Tú puedes tener durante todo el año decenas o cientos de seguidores en Facebook que te dicen bello, bella, te levantan el pulgar, pero cuando tú pasas por Getsemaní, empiezas a mirar para un lado y para el otro y te das cuenta que nadie está a tu lado. Que esa copa amarga nadie la va a beber contigo, que no hay nadie para levantarte. Cuando Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, al levantarse de cada oración, Él buscó a los suyos. Y sin embargo los discípulos estaban lejos y estaban durmiéndose y estaban cansados por causa de la angustia. Ellos, si bien no eran ellos los que tenían que pasar por la cruz, sin embargo la angustia era tan grande que había provocado ese dolor que los había llevado casi a una tristeza y una depresión profunda en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es eso. Getsemaní es el lugar donde la familia no te puede acompañar. Los amigos no pueden hacer nada por ti. Ni siquiera el pastor, ni siquiera los hermanos de la iglesia. Getsemaní es el lugar donde Dios dice: yo tengo un trato contigo. Es el lugar de la prensa de aceite. Es el lugar donde la prueba arrecia. Es el lugar donde solamente tú puedes apoyarte en oración. Es el lugar donde tú tienes que fortalecerte solo en la presencia de Dios. Getsemaní es el lugar donde te falta la gente, te falta el dinero, te falta el apoyo, pero nunca te va a faltar la presencia de Dios, que te va a sostener, que te va a levantar, que te va a redarguir, que te va a vivificar, porque el Señor ha prometido: yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Aleluya, aleluya. Y fue en Getsemaní donde por primera vez Jesús derramó su sangre. ¿Sabe para qué? Para darnos ahora a ti y a mí las fuerzas necesarias para enfrentar nuestros miedos, para enfrentar el dolor, para enfrentar la culpa. Jesús derramó su sangre en Getsemaní para que usted tenga la fuerza necesaria para ponerse de pie y seguir adelante. Jesús derramó su sangre en Getsemaní para que usted pueda beber la copa amarga sin inmutarse, sin perder la fe, sin renunciar al camino del evangelio, sino mirando para adelante, sabiendo que hay un tercer día, que hay un domingo de gloria, que hay un domingo de resurrección, que hay un día donde Dios te va a levantar de entre los muertos, donde tu piedra va a ser removida. Aleluya. Esa es la unción de esa sangre. Esa es la unción de esa sangre. Por eso yo le hablo en esta noche a los que están aquí, a los que nos están viendo ahora a través del canal o a través del video. Si estás pasando un Getsemaní, si estás en la noche del alma, si estás en el momento más oscuro de tu existencia, si tú dices: pastor, todos me han abandonado, todos me han dejado. Si tú dices: pastor, yo oro como Jesús 3 veces, pero no siento nada, no escucho nada. Es más, pastor, los sentimientos negativos de temor, de angustia, de miedo, embargan mi corazón. Yo siento desmoronarme. Hay noches enteras que riego mi almohada con lágrimas, porque solo yo sé y Dios lo que es pasar este Getsemaní que estoy pasando. Yo le estoy hablando a alguien que sabe de lo que estoy hablando. Alguien que dice: pastor, hay noches donde se me hace literalmente un nudo en la garganta y quiero orar y no puedo, quiero adorar y no puedo.
Hay días que ni siquiera tengo la fuerza para levantarme porque es tanto el peso, tanta es la tristeza por lo que estoy pasando. Yo quiero decirte algo. Si estás pasando un Getsemaní, o tú sientes que Dios te está procesando y te está queriendo hacer pasar por un Getsemaní para sacar el aceite de ti, lo mejor de ti, yo quiero decirte algo: acude a la sangre de Jesús, porque esa sangre ya fue derramada para darte la fuerza para salir de tu Getsemaní y para salir victorioso. Acude a la sangre, clama la sangre, invoca la sangre, pide que la sangre de Jesús derramada en Getsemaní te dé la fuerza para beber la copa amarga y seguir adelante. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? El segundo acontecimiento u oportunidad en que Jesús derrama su sangre es la sangre derramada por los golpes. La Biblia dice que aquella misma noche, después que Jesús fue entregado en Getsemaní a través del beso del traidor, Judas, fue llevado inmediatamente a la casa del gobernador, al patio de Anás, y allí comenzó a ser enjuiciado. Ese juicio fue una parodia. Y luego de aquel juicio abreviado y sin justicia, claro, fue golpeado, lastimado, humillado, menospreciado. Él sufrió golpes, él sufrió el látigo del soldado romano, y literalmente ese látigo romano desgarró sus carnes. De la cabeza a los pies no quedó nada sano en el cuerpo de Jesús. Su rostro literalmente quedó desfigurado. Las mujeres que seguían de lejos y que veían aquel cuadro se horrorizaban y se espantaban y daban vuelta la cabeza hacia atrás porque no soportaban ver lo que estaban haciendo con el Maestro amado. Su cuerpo estaba bañado de sangre. Su espalda literalmente mostraba la carne viva, los tendones, los tejidos. La agonía en aquel momento era intensa. Ese fue el momento donde Jesús ocupó nuestro lugar. Él fue castigado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él cargó en aquel lugar el castigo por nuestra paz, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquel castigo nos pertenecía. Éramos nosotros quienes debíamos sufrir los golpes, el martirio, el sufrimiento y el dolor. Éramos nosotros los que debíamos pagar por causa de nuestro propio pecado, ya que la Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Él allí sufrió nuestras enfermedades y nuestros dolores. Aquel acontecimiento representa la sangre de Jesús derramada para curar nuestro dolor, para curar nuestras enfermedades. Es la sangre que nos da la fuerza para sobreponernos a los golpes de la vida, a las injusticias y a los menosprecios. Fuiste golpeado, Jesús fue más. Alguien te lastimó, Jesús fue más lastimado. Sientes que alguien te humilló, te menospreció, alguien te abofeteó, alguien te escupió en la cara, alguien te comió el cuero. Jesús lo vivió antes y lo hizo en tu lugar. Por eso es que Él sabe lo que estás pasando. Por eso es que la sangre de Jesús puede levantarte y sacarte adelante de ese momento, de ese proceso, de esa circunstancia que tú estás viviendo. Yo sé que le estoy hablando en esta noche a gente aquí que dice: pastor, yo siento que literalmente se han ensañado conmigo. He sufrido en este último tiempo tantos golpes, tantas injusticias, tantos menosprecios, tantas humillaciones, que yo siento, pastor, literalmente que no soy el mismo de antes. Los golpes me han endurecido, me han cerrado el corazón.
Yo sé que hay gente que dice, pastor, me duele todo, pero no necesariamente el cuerpo. Aunque a veces las rabietas, las broncas y las injusticias repercuten en nuestro cuerpo, porque el cuerpo es la caja de resonancia. Y cuando estamos enfermos por dentro, nos enfermamos también por fuera. ¿Cuánta gente sufre gastritis, cáncer, leucemia y otro tipo de males que tienen que ver muchas veces con procesos internos no curados, no sanados? Esa sangre derramada por Jesús es la sangre que puede liberarte de los golpes. Es la sangre que puede liberarte del dolor. Es la sangre que te mantiene en pie en medio del menosprecio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús derramó su sangre en aquella hora para que tú te levantes de esos golpes y de ese dolor que estás pasando. Él quebró literalmente su vida. Él se quebró en aquel lugar como un cántaro se quiebra. Yo decía hoy a la mañana, en la prédica de hoy a la mañana, que cuando Gedeón, por orden de Dios, sale a luchar contra los madianitas, la estrategia para vencer a los madianitas fue esta. Dios no le dijo, vayan a conseguirse a Rambo, el hombre araña, a Superman, o consíganse una bomba atómica, porque esa es la única manera de vencer a los madianitas, que eran 4 veces más poderosos que el ejército de Israel. Dios le dijo así: consíguete cántaros vacíos. Diga conmigo, cántaros vacíos. Toque al de al lado, por favor, y dígale, cántaros vacíos. Cántaros vacíos. Y pondrás dentro de esos cántaros vacíos teas encendidas. Diga conmigo, fuego. Diga, fuego. Y cuando ustedes vayan contra Madián en aquella noche, cuando yo les dé la orden y cuando suene la trompeta de Gedeón, ustedes van a romper los cántaros y el fuego se va a ver y Madián va a retroceder, y yo les voy a dar la victoria contra ese ejército que durante 7 años los oprimió, los empobreció, los enfermó, los puso debajo de sus pies. Cántaros vacíos y fuego. Jesús fue ese cántaro vacío. Nosotros también en este tiempo somos cántaros vacíos. Cántaros que nos tenemos que vaciar del mundo, vaciar de nuestro yo, vaciar de nuestro ego, vaciar de nuestro orgullo. Porque no vayas a pensar que Dios te va a usar por lo que tú eres, porque eres bonito, porque tienes credencial de obrero, de pastor, de diácono, o porque tienes un uniforme de obrero, es más especial que el otro. La Biblia dice que Dios ha puesto su tesoro en este vaso de barro para que la excelencia y la gloria no sea mía, sino sea de Dios. No es lo que tú eres, es lo que tú tienes, es lo que Dios puede poner dentro tuyo. Eso es lo que hace la diferencia. Lo que llevas por dentro. No hay fórmulas mágicas. Es lo que tú tienes por dentro. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Por eso Dios le dijo a Gedeón, cántaros, consíguete cántaros vacíos. El cántaro vacío representa la vida de aquel hombre, de aquella mujer que viene delante de Jesús y lo entrega todo, lo rinde todo, se vacía y dice como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Yo no quiero nada del viejo Carlos, yo no quiero nada de mi pasado, yo quiero ser una vasija vacía en sus manos. Quiero que Él ponga su fuego dentro de mí. Cuando tú te vacías, entonces es ahí donde viene el fuego del Espíritu Santo, el fuego de la promesa, el fuego del respaldo de Dios. Porque ese es el momento donde tú estás listo. Porque ya no confías en lo que tú tienes, no confías en tu ministerio, no confías en tu bolsillo, no confías en tu título, no confías en tu capacidad.
Porque eres vasija vacía. Entendiste que nadie te puede ayudar. Entendiste que no hay argumento humano que te pueda dar la victoria. No hay con qué. Entonces cuando tú eres cántaro vacío, aleluya, el Espíritu Santo se deposita en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero, escuche esto. Pero es necesario que el cántaro se rompa. Es necesario que el cántaro se rompa. Si el cántaro no se rompía, el fuego no se iba a dejar ver. Y lo que iba a traer fuego y espanto, y lo que iba a traer victoria contra Madián, era ver aquel fuego que iba a multiplicarse en lo oscuro de la noche. Usted y yo tenemos una presencia de Dios. Tenemos un fuego, tenemos una unción. Tenemos un toque de Dios, un algo que Dios puso dentro nuestro. Pero muchas veces es necesario que Dios quiebre nuestro cántaro. ¿Y cómo es que Dios permite que nuestro cántaro se quiebre? A través de las tribulaciones, a través de los procesos, a través de los golpes. Un cántaro se quiebra por los golpes. Y muchas veces Dios permite golpes en nuestra vida. Dios permite heridas en nuestra vida. Dios permite que nos lastimen. Dios permite injusticias. Dios permite menosprecios. ¿Sabe para qué? Para que la luz del Espíritu Santo que está dentro nuestro brille mucho más. Y la excelencia de la gloria no sea del apóstol, no sea del pastor, no sea del santuario, para que la gloria sea de Dios. Aleluya. Aleluya. Fue necesario que en aquel madero, que en aquella pasión, ese cántaro llamado Jesús se quebrara, se rompiera para derramar su sangre. Nosotros tenemos que, al igual que Cristo, permitir que nuestro ser interior, nuestro orgullo, nuestro carácter, nuestra forma, nuestra religiosidad, nuestra estructura sea rota para que fluya el poder, la unción y el fuego de Dios a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Fue por eso que Jesús soportó en silencio. Él podría haber llamado una legión de ángeles en su ayuda. Él podía haber movido un dedo y haber salido de aquel lugar, haber sido transportado a un lugar de calma y de paz. Pero él sufrió en silencio los golpes, las heridas, porque él sabía que su cántaro tenía que ser roto para que su sangre se derramara en nuestro favor y para que por su llaga hoy usted y yo fuésemos curados.